Muy buenas noches a todos, mis papás, esposa, hijos, mis hermanas, sobrinos, sobrinas, diputados y diputadas que nos acompañan, señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Luis Fernando, Alicia, amigos y amigas de Cartago, que yo he querido muy especialmente invitar hoy y que responden a mis mundos, como diría Alicia, de mis facetas, no solo de político, de abogado, también de deportista, porque soy deportista. Muchas gracias, de verdad que muchas gracias por acompañar este momento, que es un acto que esta Asamblea Legislativa normalmente hace cuando se ejerce el cargo de presidente de la Asamblea. Quiero comenzar, de verdad, al agradecer a todos y a todas las que me ayudaron y las que me han ayudado a llegar a la Asamblea Legislativa, de ahí el hecho de que me hayan depositado su confianza. A los diputados y diputadas de esta administración que votaron y no votaron, quiero agradecerles. Muy especialmente quiero agradecer el gesto de estar aquí. Muy especialmente quería resaltar. Y de diferentes partidos políticos. Esto efectivamente representa lo que es este foro democrático, de controversia, de enfrentamiento, de discusión, pero al final de cuentas nos une el amor a Costa Rica, el querer hacer las cosas mejor, el unirnos para que finalmente nosotros podamos entregar, ojalá, una mejor tarea. Gracias a Luis Fernando por sus palabras, gracias a Alicia, que ha hecho un repaso efectivamente de mi vida y que me economiza a hacer una parte importante del discurso, de no hacer una parte importante del discurso de estos 20 años de carrera parlamentaria. De estos 20 años, porque si bien es cierto son 12 años ejerciendo la función, 8 en realidad tratando de volver y efectivamente conseguirlo en una Costa Rica donde las reelecciones, sobre todo de diputados, son muy difíciles. Y entonces quería efectivamente hacer un repaso de por qué creo yo que llegué a ser presidente de la Asamblea Legislativa. Y quería hacer un repaso entonces de esta tarea parlamentaria que efectivamente hace que pueda rendir buenas cuentas. Inicié aquí efectivamente muy joven, con una experiencia de 8 años de regidor, presidente municipal, con un sinnúmero de ilusiones, con compañeros, diputadas y diputadas que iniciábamos casi todos a muy temprana edad la tarea política. Algunos ya la habíamos hecho muy localmente, pero que iniciábamos con muchas ilusiones. Con un presidente, don José María Figueres, que era prácticamente un poquito mayor, pero casi de la misma edad, con la osadía de la juventud. Y entonces en esa primera administración puedo sentirme orgulloso de que la tarea, no hablo de la tarea local, que en esa época era muy importante, que también se hizo en Cartago, colegios, plazas, centros educativos, polideportivos, etcétera. Tarea que
al final de cuentas tal vez la comunidad valora más que la tarea legislativa, pero la que más preserva, la que más efectivamente debe ser la rendición de cuentas de un diputado, puedo aquí decirla sin temor a equivocarme, que es parte del mejoramiento que hemos hecho en la Costa Rica que hoy vivimos. Y quería entonces algunos ejemplos de lo que se hizo en esa administración en la que fui jefe de fracción y subjefe, entre otros cargos. Nosotros hicimos la reforma constitucional para declarar a Costa Rica con un ambiente sano. De ello, la Sala Constitucional ha hecho resoluciones en protección a ese ambiente sano. Hicimos pública, obligatoria la financiación de los partidos políticos para depurar la democracia costarricense en una reforma constitucional. Esto aquí, compañeras y compañeros diputados, una reforma constitucional que aquí en esta época es dificilísimo. Hicimos varias reformas constitucionales. Eliminamos aquella engorrosa tramitación para que el presidente de la República o la presidenta saliera del país. Esto era una guerra. Incluso el presidente Figueres Ferrer tuvo que salir del país sin permiso, precisamente porque la Asamblea le boicoteó una salida del país. Hicimos algo también muy importante, que la nacionalidad costarricense no se pierde. Precisamente porque el ejemplo de Franklin Chan, al ser trabajador de la NASA por muchos años y dada la necesidad de formalizar su relación con los Estados Unidos, se hizo norteamericano y entonces perdía la nacionalidad costarricense. Y entonces nosotros dijimos en esta reforma constitucional que eso no podía ser, que eso no podía ser. Y entonces permitimos esta reforma constitucional, la impulsamos para que la nacionalidad costarricense se declarara irrenunciable. Y desde luego también, por esa juventud, hicimos reformas importantes a la ley, y recuerdo que aquí está Jorge Luis Villanueva Badilla. Nosotros desnacionalizamos las cuentas bancarias cuando modernizamos la banca costarricense en la reforma. Y esto fue una lucha generacional, los jóvenes que estábamos tomando Liberación Nacional y que estábamos tomando ya desde gobierno puestos importantes, establecimos la bandera y esto nos provocó una lucha generacional con nuestros padres que defendían esa conquista. Nosotros decíamos, esto es un instrumento, no puede ser el fin. Y logramos una serie de reformas importantes en la banca. Quiero decir que a propósito de una conversación de hoy en la mañana, lo que significa desarrollo humano, nosotros somos ejemplo de desarrollo humano. En aquella época, jóvenes, osados, nos dimos a la tarea de elevar a la ley las uniones de hecho. Y me acuerdo de las mujeres poco o muy conservadoras que llenaban las barras para decirnos que eso era legalizar la prostitución, legalizar las uniones con mujeres de mala vida, cuando la realidad ya nos decía otra cosa. Y efectivamente la aprobamos y la llevamos a cabo. Podemos decir reformas importantes como la violencia doméstica, la resolución alterna a los conflictos y promoción de la paz, que aquí está una de sus gestoras, funcionaria en aquella época, joven, nieta de don Pepe Figueres. Hicimos el Código Municipal
nuevo que hoy nos rige, el Código Notarial. Transformamos el Servicio Nacional de Electricidad en la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, la que hoy pone las tarifas, la aumentadora, decíamos, en una época. La hicimos, esa reforma la hicimos en esa época. Hicimos desde luego reformas también muy importantes en lo que es la ley reguladora del mercado de valores. Quiero decir que esa fue reforma del Estado. Este Estado que estamos viviendo lo hicimos en esa época. Y yo quiero aquí hacer un reconocimiento, porque aquí está su esposa, a Rafael Ángel Calderón Fournier y a José María Figueres, que firmaron un pacto que nos permitió efectivamente en el bipartidismo esta fructífera producción de leyes y reformas en esa administración. Me correspondió después ser diputado de la otra cara de la moneda, ser diputado de oposición, en un multipartidismo, en donde los acuerdos ya eran dificultosos. Y aún así, hay una vocación, tal vez que no se ve, pero se siente, de los que venimos de unas tiendas de un partido político que ha construido, permanentemente ha construido, y entonces aún en oposición nos preocupábamos por la aprobación de las leyes, nos preocupábamos por la aprobación de los presupuestos, nos preocupábamos nosotros y tratábamos de ayudarle al gobierno para que saliera adelante. Desde luego porque al final nosotros teníamos o tenemos vocación de poder, porque siempre creíamos que en la otra seguíamos nosotros, y entonces no nos sirve un país en ruinas, no, un país cada vez mejor, era lo que nosotros siempre creímos. Y entonces nunca nos perdimos en el camino que hay que destruir o obstruir para poder ganar mejor las elecciones. Y aún así, aprendimos a hacer control político, Comisiones aquí importantes que tal vez eran muy técnicas, como la de control de ingreso y gasto público, lo convertimos en comisiones de investigación. Aún así, nosotros aprobamos una de las principales ahora instrumentos que tiene la ciudadanía para demandar al Estado, un Código Procesal Contencioso Administrativo para que los juicios no duraran tanto. O sea que en esta administración también podemos decir que nos preocupamos de seguir construyendo un país. Fui compañero en esa oportunidad de doña Laura Chinchilla, que tal vez eso le sirvió para que ella en realidad me designara como candidato a la presidencia de la Asamblea Legislativa, honor que le agradezco hasta el fin de los días. En esta oportunidad de esta nueva diputación, nuevamente nos encontramos con muchos retos, con una asamblea desde luego más difícil, más fragmentada, pero siempre con las mismas ilusiones de seguir construyendo un país. Y entonces aquello que era una osadía, en aquella época, la promulgación y la aprobación de tratados de libre comercio, que fue un debate también interno nuestro, de esa misma generación, que había temores de insertarnos en esa globalización económica porque podíamos salir perdiendo. En esta oportunidad comenzamos a aprobar tratados de libre comercio, porque probamos que éramos exitosos, somos de los países más exportadores del mundo, per cápita,
los índices son a favor y creo que Costa Rica encontró efectivamente su nicho. Puedo decir también que en esta tercera oportunidad se pudieron hacer tareas importantes. Yo no voy a hablar de primera persona porque no, la presidencia es una circunstancia, pero esta Asamblea Legislativa ha tenido logros importantes, trascendentes, que siguen haciendo reforma de mejoramiento del país. Una de esas reformas, y aquí se ha dicho, fue la reforma al financiamiento, a la educación, esa obligación de que el Estado tenga que invertir más en recursos. Yo creo que si a eso le sumamos a que esta Asamblea Legislativa ha transformado esta sociedad en grandes temas, ley de tránsito. Antes era muy normal ver conductores borrachos impunemente. Antes era normal en los bares y restaurantes el fumado y el irrespeto a ese ambiente sano a que todos teníamos derecho, y se sentía cuando uno entraba a un lugar cerrado que la gente fumaba. Todo esto que ha transformado poco a poco nuestra sociedad fue aprobado en esta legislación. No solo, también podríamos decir que transformamos, digámoslo así, en desarrollo humano, con la red de cuidado y aprobada aquí en esta Asamblea y muchas otras cosas, sino también, aquí lo hemos dicho, nosotros, esta Asamblea Legislativa ha logrado efectivamente mantener una paz social, ha contribuido a mantener una paz social de un país que se sigue desarrollando, pero que tiene desequilibrios, que el desarrollo ha beneficiado más a los sectores más altos de la sociedad. Esa es una preocupación que esta Asamblea Legislativa tal vez no ha logrado cristalizar un inicio de solución, porque estamos siempre en crisis fiscal. Y algo que es repetitivo en las ocasiones que he sido diputado es que en todas hemos discutido planes fiscales y solo en la primera logramos cristalizar un plan fiscal que equilibrara las finanzas públicas, y por eso tal vez el Estado costarricense se ha mantenido a hoy como se ha mantenido, a pesar de que no ha existido mayores ajustes. Yo quería terminar, para no cansarlos, con una reflexión. ¿Para qué nosotros requerimos de instrumentos importantes en una democracia? ¿Para qué requerimos de una Asamblea Legislativa? ¿Cómo hacemos para que nosotros podamos mejorar el foro por excelencia político que es este Congreso? ¿Cómo hacemos para mejorarle la imagen? Y yo diría que es una de las deudas que le tiene la Asamblea Legislativa, yo diría, a la democracia. Qué difícil es señalar el camino, qué difícil,
porque la democracia necesita efectivamente de cuerpos como este, porque es la representación misma de la vivencia política de un país. ¿Cómo decirle a la gente que no pierda credibilidad? No sé, yo escogí uno y que se lo quedamos debiendo, y es la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. Reforma para que la Asamblea Legislativa pueda dar respuestas inmediatas a los problemas del país. Esa es una tarea pendiente, esa es una tarea pendiente sin la cual nosotros no podemos mejorar. Pero esto no es fácil porque esto también pasa por una reforma a la ley de la jurisdicción constitucional, porque la Sala Constitucional le tiene el zapato encima a la Asamblea Legislativa, tiene traslapadas sus funciones con algunas de la Asamblea Legislativa, tiene todavía más distorsionado el reglamento que nos rige, porque muchas veces cosas que no dice el reglamento ni la Constitución, la Sala Constitucional las ha impuesto. Esto creo que es nuestra gran deuda. Y lo digo al final de mi gestión, porque no obstante que lográramos algunas pequeñas reformas al reglamento, las grandes se nos quedaron de camino. Pero es una tarea que sigue, y lo hago aquí nada más para sensibilizar en el tema, que esto es importante. Lo otro, paso a ser ciudadano entre pocos días, un ciudadano a lo que yo quiero indicar que soy un ciudadano activo, no me es ajeno a los problemas de los demás, me gusta colaborar en la solución de los problemas, me gusta construir, y cuando digo que no me es ajeno a los problemas de los demás es porque siento que puedo ser útil, y desde luego que tengo amigos y amigas que podemos nosotros efectivamente ir mejorando ese paso, ir mejorando el entorno. Entonces quiero decir, como una primera tarea que me voy de aquí, en mi entorno, como ciudadano, yo vine aquí gracias a una herramienta que tiene la democracia, vine aquí gracias a un partido político. Me queda a mí ahora la obligación en ese partido político que no solo siga existiendo más y mejor, sino que efectivamente pueda modernizarse, pueda abrirse, pueda efectivamente cambiar para que siga siendo esa herramienta importante. Yo creo en la democracia costarricense y creo en los instrumentos de esa democracia. Creo en el partido que me ha traído aquí y también en esa otra tarea trabajaré a partir de mayo, porque creo que así también mejoraré la democracia costarricense. Quiero terminar diciendo que cuando vine aquí, puedo decir aquella frase de Machado: caminante no hay camino, a mí nadie me señaló el camino, veníamos con sueños e ilusiones, hice camino al andar, hicimos camino al andar, fuimos buscando la verdad a través de las circunstancias y lo que a nosotros nos parecía mejor, y ahora, al volver la vista atrás, veo la senda que nunca voy a volver a pisar, pero que la abrimos, parafraseando a Machado. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a mis papás, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanas, a mis amigos, todos, diputados y diputadas. Muchas gracias por permitirme caminar con ustedes. Muchas gracias
por la confianza depositada en mí y muchas gracias por haberme acompañado esta noche a este acto que es de la democracia costarricense. Gracias.